Bienvenida y bienvenido. Hoy vamos a analizar a fondo un tema que, ya está aquí y avanza a una velocidad de vértigo. Hablamos de la inteligencia artificial autónoma y, claro, los enormes desafíos éticos y de gobernanza que plantea. Ya la vemos en sanidad, en los coches, en muchos sitios. Hemos revisado bastante material, análisis, informes, incluso reflexiones filosóficas sobre los llamados agentes autónomos éticos. Nuestra misión hoy es intentar sacar lo esencial, ¿no? Ver dónde están los límites, cómo aseguramos que entendemos qué hacen estas máquinas. También qué reglas se están creando, por qué se están creando. Y esa pregunta de fondo: ¿pueden las máquinas ser realmente morales? Porque esto va más allá de lo técnico, ¿verdad? Si no hay guías claras, las consecuencias pueden ser serias, muy serias. Desde la privacidad vulnerada hasta, decisiones automáticas que cambian vidas. Ok, vamos a desgranar esto poco a poco. Para empezar, quizás deberíamos aclarar bien de qué hablamos. ¿Qué es exactamente un agente autónomo de IA? Claro. A ver, un agente autónomo básicamente es un sistema inteligente, uno que está diseñado para actuar de forma independiente. Puede actuar en nombre de un humano o de otro sistema para lograr unos objetivos concretos. Utilizan algoritmos avanzados, que les permiten percibir su entorno, tomar decisiones y luego ejecutar acciones. Y todo esto sin necesidad de supervisión constante. A veces se oye el término IA agéntica. Se usa para enfatizar justo eso, su capacidad de actuar, de ser un agente. Vale, la parte de autónomo queda clara. ¿Y lo de ético? Pues ahí está el meollo. Al añadir ético, la idea, o la intención al menos, es que estos agentes se diseñan específicamente para respetar principios morales, valores humanos. Aquí entra un concepto que es clave: la alineación de la IA. Alinearla con nosotros, digamos. Exacto. Buscar la manera de, codificar esos valores en su propia programación, para que sus acciones se mantengan dentro de unos límites que consideremos aceptables. El objetivo es automatizar tareas complejas, sí, pero minimizando los riesgos éticos que puedan surgir. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, me parece a mí, porque no toda IA que tenga un impacto ético es igual, ¿no? Leí sobre el filósofo James H. Moore que ya distinguía niveles, desde agentes que simplemente sus acciones tienen consecuencias éticas, hasta otros que ya llevan restricciones incorporadas, o incluso los que, en teoría, podrían razonar sobre dilemas siguiendo reglas. Y luego la meta final, esa IA con moralidad casi humana. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues, siendo realistas, estamos en las fases iniciales, muy iniciales. Los agentes que tenemos hoy se programan con reglas bastante específicas, o se usan técnicas como el aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana. El RLHF, que se oye mucho ahora. Ese mismo. Se usa para intentar alinearlos con ciertos valores. No causar daño, respetar la privacidad, cosas así. Pero carecen totalmente de comprensión moral profunda. No tienen conciencia. El riesgo es evidente. Si das autonomía a máquinas que no tienen una brújula moral, aunque sea una programada y básica, pues te puedes encontrar con resultados muy indeseados o directamente peligrosos. Se insiste mucho, y con razón parece, en poner límites éticos claros. Hablamos de proteger la dignidad humana, la equidad, la privacidad. Hay juristas, como William Llanos, que advierten: la ley actual muchas veces no está preparada para los riesgos específicos de la IA. Cosas como la opacidad, que no sepamos por qué decide algo, o esa capacidad tremenda de invadir la privacidad a gran escala. Su propuesta es integrar la ética desde el diseño. Sí, es una preocupación que se ve a nivel internacional. Organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, ya califican la recolección masiva y abusiva de datos como una amenaza seria. El Foro Económico Mundial también insiste mucho en alinear la IA con valores humanos. ¿Cómo? Pues mediante auditorías, regulación que se adapte, porque esto cambia muy rápido, y sobre todo fomentar una cultura ética en las organizaciones. El foco se está poniendo, y creo que es lo correcto, en prevenir los daños, no solo en reaccionar cuando ya han pasado. Y es que no hablamos de hipótesis futuras, ya hay ejemplos concretos y algunos son bastante preocupantes. Mark Arkweber, un fiscal estadounidense, mencionaba casos de IA dando instrucciones a menores para conseguir fármacos de forma clandestina, o chatbots que acababan teniendo interacciones de tipo sexual totalmente inapropiadas con adolescentes, o los famosos algoritmos que, sin querer, acaban reproduciendo sesgos raciales o de género que ya estaban en los datos con los que aprendieron. Weaver lo resume bien, dice: la IA no es buena ni mala,
Magnifica los motivos de sus creadores. Efectivamente. Y, lamentablemente, hemos visto incluso consecuencias trágicas. Se conoció el caso en Bélgica de un joven que se quitó la vida tras desarrollar una relación de dependencia muy intensa con un chatbot. Son casos extremos, claro, pero ilustran los peligros de una IA sin control, sin barandillas éticas, interactuando con personas que pueden estar en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, resumiendo un poco, esos límites éticos que se intentan poner, ¿por dónde van principalmente? Pues giran en torno a varios ejes clave. Uno, la protección de datos. Minimizar su uso, pedir consentimiento claro, anonimizar siempre que se pueda. 2. La no discriminación. Vigilar constantemente los sesgos, asegurar la equidad. 3. La transparencia. Intentar que se entienda cómo funcionan, qué lógica siguen. 4. La responsabilidad. Tiene que estar claro quién responde si algo va mal. No puede ser la máquina. 5. Evitar usos maliciosos. Prohibir cosas como la vigilancia masiva, indiscriminada, o las armas autónomas que deciden matar sin control humano. Y quizás el más importante, el sexto. Mantener siempre el control humano significativo en decisiones críticas, decisiones que afecten de verdad a las personas. Has mencionado la transparencia algorítmica como uno de los pilares, pero ¿qué significa eso en la práctica? Porque suena bien, pero ¿es posible abrir esa famosa caja negra? Es una excelente pregunta. Significa, idealmente, poder entender cómo funciona un algoritmo por dentro, qué datos usa, cómo los procesa, qué lógica sigue para llegar a una decisión que nos afecta, a nosotros como individuos o como sociedad. Se trata de hacer comprensibles sus mecanismos internos, no solo para los expertos que los diseñan, sino en la medida de lo posible también para las personas que se ven afectadas por esas decisiones, que no sea magia negra. Vale, ¿y cómo se intenta conseguir eso? ¿Qué herramientas hay? Pues se habla de varias cosas. Por un lado, documentar muy bien los sistemas, qué datos de entrenamiento se usaron, qué criterios sigue, cómo está construido. Por otro lado, fomentar lo que se llama la explicabilidad, es decir, usar métodos y técnicas para que el propio modelo de IA pueda de alguna forma justificar o explicar sus resultados. La IA explicable, ¿no? La XAI. Exacto. XAAI o Explainable AI. Hay todo un campo de investigación ahí, y luego hay propuestas más concretas, como crear registros públicos de algoritmos, algo que ya se ha probado en sitios como Francia o Finlandia, o incluso certificaciones voluntarias, como la que promueve a Digital aquí en España para empresas que se comprometen a ser más transparentes. Pero aquí nos topamos con un problema técnico gordo, ¿no? Muchos sistemas, sobre todo los de aprendizaje profundo, las redes neuronales, son complejísimos. Se dice a menudo que a veces ni sus propios creadores entienden al 100% por qué toman una decisión concreta en un momento dado. Entonces, la transparencia total es una utopía. Es un desafío enorme, sí. La complejidad inherente de algunos modelos puede hacer que una explicación completa y sencilla sea, hoy por hoy, inviable. Además, está el tema de los secretos comerciales. Las empresas no quieren revelar todos los detalles de sus algoritmos. Por eso, el enfoque más realista, el que se está imponiendo, busca un equilibrio. Un nivel de transparencia que sea adecuado al riesgo y al contexto. Claro, no es lo mismo un algoritmo que te recomienda una canción que uno que decide si te dan una hipoteca. Exactamente. No necesitas el mismo nivel de detalle. Para la recomendación musical, basta con saber que se basa en tus gustos previos. Para la hipoteca o para un diagnóstico médico automatizado, necesitas mucho más. La ley de IA de la Unión Europea, por ejemplo, va en esa línea. Exige mucha más transparencia y documentación para los sistemas que considera de alto riesgo. Como informar siempre si estás interactuando con una IA, ¿no? Sí, o tener que documentar técnicamente cómo funciona el sistema, qué pruebas ha pasado, etc. La UNESCO también incluye la transparencia como principio fundamental, pero reconoce que puede haber tensiones. ¿Tensiones con qué? Pues con otros valores importantes, como la privacidad, explicar demasiado podría revelar datos, o incluso la seguridad. No quieres dar pistas a quien quiera atacar el sistema. Hay que buscar equilibrios. Vemos que la regulación se está moviendo, pero como a distintas velocidades y con enfoques bastante diferentes según el lugar del mundo. Totalmente. Hay un mosaico regulatorio ahora mismo. La Unión Europea, sin duda, ha sido pionera con su ley de IA, el AI Act, que se aprobó finalmente en 2024, tras mucho debate. Es un marco muy ambicioso, muy completo, basado en niveles de riesgo. Va desde prohibir directamente usos que considera inaceptables. ¿Cómo cuáles?
Pues la puntuación social generalizada como en China o la vigilancia biométrica masiva en tiempo real en espacios públicos, salvo excepciones muy tasadas, y luego impone requisitos muy estrictos a los sistemas de alto riesgo. Hablamos de áreas como seguridad de productos, empleo, servicios esenciales, sanidad, justicia. ¿Y qué requisitos son esos? Pues muchas cosas. Pruebas rigurosas antes de salir al mercado, calidad de los datos, documentación técnica, transparencia para el usuario y siempre, supervisión humana. Las multas por incumplimiento son altísimas, millonarias, y la ley tiene alcance extraterritorial. Afecta a empresas de fuera que operen en la UE. Es un modelo muy intervencionista, digamos. Frente a esto, ¿cómo lo ven en Estados Unidos? El enfoque allí es bastante diferente, mucho más fragmentado, más sectorial. Se apoyan más en leyes que ya existen para sectores concretos, como la salud o las finanzas, y también confían bastante en la autorregulación de la industria. Hay iniciativas a nivel de algunos estados, como California o Illinois, y directrices federales como el AI Bill of Rights, que impulsó la administración Biden, pero no es una ley vinculante. O sea, más recomendaciones que obligaciones. Eso es. Hay un debate intenso sobre si haría falta una ley federal más fuerte, pero de momento predomina una visión más, digamos, pro-innovación, en el sentido de poner menos barreras previas. Se tiende a intervenir más ex post, o sea, cuando ya surgen los problemas. ¿Y China? Que siempre se menciona como el otro gran polo. China es otro mundo. Combina un incluso estatal gigantesco a la industria de la IA, porque lo ven como una prioridad estratégica, con un control gubernamental muy fuerte. Han sido rapidísimos sacando normativas muy específicas para algoritmos de recomendación, para los deepfakes, para la IA generativa, mucho más rápidos que en Occidente. Pero con un objetivo claro, ¿no? Sí, alinear la IA con los llamados valores socialistas y con las prioridades del Partido Comunista, lo que incluye la censura y el control social. Es un modelo de regulación muy ágil, eso sí, pero claramente enfocado en el control estatal. ¿Y en otros lugares? ¿Algo más a destacar? Pues hay variedad. Reino Unido, por ejemplo, tras el Brexit, está intentando un camino propio, más pro-innovación, basado en principios flexibles que aplican los reguladores de cada sector, no una ley general como la UE. Canadá está tramitando su propia ley, la AIDA. En Latinoamérica, bueno, hay movimientos interesantes. Chile incluyó la protección frente a la neurotecnología y la IA en su constitución y tiene una política nacional. Brasil ha debatido proyectos de ley importantes. Otros países tienen grupos de trabajo, están desarrollando estrategias. Se mueve el tema. Se mueve, sí. Y a nivel global está el esfuerzo de la UNESCO, que adoptó en 2021 la primera recomendación mundial sobre ética de la IA. No es vinculante, pero es un marco de referencia. Hay intentos de buscar consensos mínimos en foros como la ONU o cumbres internacionales, pero las diferencias de fondo, filosóficas y geopolíticas entre el modelo europeo, el estadounidense y el chino son evidentes. La gobernanza global de la IA va a ser un tema clave en los próximos años. Todo esto nos lleva inevitablemente a una pregunta más profunda, casi filosófica. ¿Pueden las máquinas llegar a ser morales en el sentido humano? ¿Pueden tener autonomía moral, ser responsables éticamente? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta mayoritaria entre los filósofos a día de hoy es un no bastante rotundo. Argumentan que las IAs actuales, por muy sofisticadas que nos parezcan, carecen de elementos que consideramos esenciales para la moralidad humana. ¿Cómo cuáles? Pues la conciencia, la capacidad de tener intenciones genuinas, el libre albedrío, la capacidad de sentir empatía, culpa, remordimiento. Las máquinas no saben lo que hacen en un sentido ético profundo. Como dice el filósofo español Antonio Diéguez, y creo que lo resume bien, no tenemos máquinas conscientes, punto. Y si no hay conciencia, no puede haber responsabilidad moral en el sentido humano. La responsabilidad recae siempre en las personas. He leído la metáfora de Carissa Beliz, que las llama zombies morales. Es una metáfora muy potente, ¿sí? Simulan inteligencia, pueden parecer muy listas, pero no sienten, no tienen valores propios que hayan elegido ellas. Su autonomía es puramente operativa. Pueden hacer cosas solas, pero no es moral. No eligen sus fines éticos. Desde esta perspectiva, echarle la culpa a la máquina, ha sido el algoritmo, es visto a menudo como una forma de eludir la responsabilidad humana, la de quien diseñó, entrenó o decidió usar esa IA. ¿Pero no hay visiones que intentan matizar esto?
¿Alguna forma de responsabilidad para las máquinas, aunque no sea moral? Sí, hay debates interesantes en esa línea. Luciano Floridi, por ejemplo, junto con Sanders, propuso hace tiempo distinguir entre moral responsibility, la responsabilidad moral, la culpa, que requiere conciencia, y accountability, que podríamos traducir como rendición de cuentas. ¿Y qué implicaría esa accountability para una IA? Pues que un agente artificial podría ser accountable en el sentido de que podría haber mecanismos para que responda por sus acciones. No que sienta culpa, sino que haya consecuencias. Por ejemplo, que esté diseñado para registrar todo lo que hace, para poder ser auditado, o que haya seguros asociados o fondos de compensación si causa daños. Mecanismos para que rinda cuentas, aunque la máquina en sí no sea culpable moralmente. Es una distinción interesante, pero... Pero los críticos señalan que al final esa accountability sigue recayendo en humanos. ¿Quién paga la compensación? ¿Quién rediseña el sistema si falla? Siempre hay personas detrás. Y sobre todo insisten en que estos sistemas no pueden hacer algo fundamental que sí hace un agente moral autónomo: reflexionar críticamente sobre las propias normas que sigue. Una IA simplemente ejecuta lo que le han programado. No puede cuestionar si esas reglas son justas o no. ¿Y qué pasa con el futuro? La ciencia ficción está llena de IAs conscientes. Es totalmente descartable. A día de hoy es pura especulación. No tenemos ni idea de si la conciencia puede emerger de sistemas puramente digitales ni cómo. Si algún día, hipotéticamente, llegáramos a crear IA con conciencia real, con capacidad de sentir, de tener experiencias subjetivas, entonces sí, quizás tendríamos que replantearnos por completo su estatus moral. A lo mejor hasta tendríamos que hablar de derechos para las máquinas. Pero eso queda muy lejos, ¿no? Lejísimo si es que llega alguna vez. Hoy por hoy, como señalan muchos expertos, no hay algoritmos capaces de sufrimiento. No hay nada que se parezca remotamente a una conciencia. Así que la conclusión filosófica dominante, y creo que la más práctica, es clara. La tarea no es esperar que las máquinas desarrollen una moral propia por arte de magia. La tarea es nuestra: hacer IA ética programando nuestros valores en ellas. La responsabilidad es humana, de principio a fin. Muy claro. Vamos a ver cómo aterrizan todos estos debates en casos más prácticos, más concretos. Empecemos por un área muy sensible, la sanidad. Sí, hay un caso que se ha estudiado muchísimo en Estados Unidos, un algoritmo que se usaba de forma muy extendida para predecir riesgos de salud de los pacientes y así asignar recursos. Pues resultó que discriminaba sistemáticamente a los pacientes negros. ¿Pero cómo? ¿Usaba la raza directamente como un dato? No. Y eso es lo interesante y lo peligroso. No usaba la raza como variable. El problema estaba en que usaba el gasto sanitario histórico de cada paciente como un indicador de sus necesidades futuras de salud. Entiendo. ¿Y por qué eso discriminaba? Porque en Estados Unidos, debido a barreras sistémicas de acceso a la sanidad, desigualdad económica, etc., los pacientes negros, de media, tienden a gastar menos en cuidados médicos, aunque estén igual o incluso más enfermos que pacientes blancos. Entonces el algoritmo interpretaba ese menor gasto como un indicador de que necesitaban menos cuidados. El resultado era terrible. Personas negras con múltiples enfermedades crónicas recibían la misma puntuación de riesgo bajo que personas blancas mucho más sanas. Y se quedaban fuera de programas de atención especial, supongo. Exactamente. Programas de atención intensiva para pacientes de alto riesgo. Afortunadamente, unos investigadores detectaron este sesgo, lo publicaron y la empresa que desarrollaba el algoritmo colaboró para corregirlo. Y se pudo corregir. Sí, cambiaron el indicador. En lugar de predecir el gasto futuro, ajustaron el algoritmo para predecir indicadores directos de salud, como el número de diagnósticos crónicos, y con eso consiguieron reducir el sesgo racial en más de un 80%. Es un caso de libro sobre cómo pueden surgir sesgos no intencionados en la IA y la importancia vital de auditar estos sistemas, de mirar qué variables usan y qué impacto tienen en distintos grupos, y de validarlos continuamente. Tremendo. Y más allá de los sesgos, en salud imagino que hay otros dilemas éticos enormes. Muchísimos. ¿Quién es responsable si una IA ayuda en un diagnóstico y este es erróneo? ¿Hasta qué punto podemos dejar que una máquina tome decisiones clínicas de forma autónoma sin un médico supervisando?
¿Cómo se garantiza el consentimiento informado del paciente cuando se usa IA en su tratamiento? Y, por supuesto, la privacidad de los datos médicos, que son súper sensibles. Se intenta aplicar los principios clásicos de la bioética, buscar el bien del paciente, beneficencia, no hacer daño, no maleficencia, respetar su autonomía y buscar la justicia y la equidad en el acceso. Pero llevarlos a la práctica con la IA es complejo. Cambiemos de tercio a un terreno si cabe aún más delicado. La defensa. Las llamadas armas autónomas letales, o LAWs. Uf, sí. Aquí entramos en un debate ético de primer orden. Hay un caso que generó mucha alarma. Un informe de la ONU sobre el conflicto en Libia en 2020 mencionaba el posible uso de drones Cargo-2 de fabricación turca que podrían haber operado en un modo totalmente autónomo para cazar y atacar a combatientes enemigos. Totalmente autónomo significa que la máquina decidió a quién y cuándo disparar. Eso es lo que sugería el informe, que la máquina podría haber identificado, seguido y atacado objetivos por sí misma, sin que un operador humano diera la autorización final para cada disparo concreto. De confirmarse al 100%, sería la primera vez documentada que una IA toma la decisión de matar de forma autónoma en un conflicto real. Un punto de inflexión muy, muy preocupante. Imagino las implicaciones éticas. Son enormes. Organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, o la campaña Stop Killer Robots llevan años advirtiendo sobre esto. Argumentan que delegar la decisión de quitar una vida humana a un software es cruzar una línea roja fundamental. Es inaceptable. Sostienen que solo los seres humanos tenemos el juicio moral necesario para aplicar las normas del derecho internacional humanitario en el campo de batalla. Normas como la distinción entre combatientes y civiles o la proporcionalidad del ataque. Una máquina no puede tener ese juicio. Claro. Una máquina carece de empatía, de capacidad para la piedad, para interpretar contextos ambiguos, para entender el valor de una vida humana. Puede cometer errores terribles al identificar objetivos o puede aplicar la fuerza de forma indiscriminada. Además, se plantea un problema irresoluble de responsabilidad. Si un robot autónomo comete un crimen de guerra, ¿quién es el responsable legal? ¿El programador? ¿El comandante que lo desplegó? La máquina misma. Se diluye la rendición de cuentas. Por eso, la demanda principal de estos grupos es muy clara. Prohibir las armas que puedan operar sin un control humano significativo sobre el uso de la fuerza letal. Que la decisión final de atacar siempre la tome una persona. Y en el ámbito civil, que nos toca más de cerca, tenemos el ejemplo clásico de los vehículos autónomos y su versión del dilema del tranvía. Exacto. El famoso dilema ético adaptado al coche sin conductor. Si un accidente es inevitable, ¿cómo programas al coche para que actúe? ¿Debe proteger al ocupante del coche por encima de todo? ¿O debe intentar minimizar el número total de víctimas, aunque eso implique sacrificar al propio pasajero? Es un dilema terrible y no tiene una respuesta fácil. El MIT hizo un experimento online muy famoso, la Moral Machine, donde millones de personas de todo el mundo dieron su opinión sobre distintos escenarios de accidentes. ¿Y qué salió? Pues salieron algunas tendencias globales. La gente prefiere salvar a más personas que a menos, salvar a humanos antes que a animales, salvar a jóvenes antes que a mayores. Pero también salieron sesgos culturales muy marcados, y algunos bastante preocupantes, como preferir salvar a ejecutivos antes que a personas sin hogar. Lo que demuestra sobre todo es lo increíblemente difícil que es traducir la ética humana, que ya es compleja y a veces contradictoria, a un código informático que un coche puede ejecutar en milisegundos. Entonces, ¿cómo lo están haciendo los fabricantes en la práctica? ¿Programan esos dilemas? En la práctica, los fabricantes se están centrando sobre todo en la prevención, en desarrollar sistemas cada vez más sofisticados para evitar que el accidente ocurra en primer lugar. Sensores, radares, IA para predecir situaciones de riesgo. No hay constancia de que estén implementando un algoritmo del dilema del tranvía explícito que tome decisiones de sacrificar a unos para salvar a otros. Si el accidente es inevitable, la situación legal y ética sigue siendo muy gris. Alemania sí que ha esbozado algunos principios éticos para coches autónomos. Por ejemplo, que nunca se puede discriminar por características personales, edad, género, condición física, a la hora de decidir. Y que no se pueden hacer cálculos que impliquen sacrificar deliberadamente unas vidas por otras. Pero accidentes ya ha habido. Sí, claro. Los casos de Uber en Arizona o varios accidentes con Teslas en modo autopilot demuestran que la tecnología no es infalible y han puesto sobre la mesa la complejidad de la responsabilidad. Es del fabricante, del conductor que debía supervisar, de ambos.
Ganar la confianza del público en los coches autónomos va a requerir demostrar niveles altísimos de seguridad y, de nuevo, transparencia sobre cómo funcionan y cuáles son sus limitaciones. Entendido. Entonces, con todo este panorama complejo que hemos dibujado, ¿qué se recomienda para intentar construir IA de forma más ética? ¿Cuáles serían las buenas prácticas a seguir? La idea central que se repite en casi todas las guías y marcos éticos es la de integrar la ética por diseño. O sea, no pensar en la ética como un parche que pones al final o como un departamento aislado, sino como algo que está presente desde el minuto uno del desarrollo. ¿Y eso cómo se hace en la práctica? Pues implica varias cosas. Primero, pensar en las implicaciones éticas y los valores que se quieren respetar desde la fase de concepto del sistema de IA. Definirlos claramente. Hay metodologías para esto, como el Value Sensitive Design. Segundo, lo que ya hemos hablado, transparencia y rendición de cuentas. Documentar todo, intentar que los sistemas sean explicables de forma comprensible, asegurar que se pueda trazar qué ha hecho el sistema, trazabilidad, y que pueda ser auditado, y que siempre haya una persona u organización identificable como responsable final. Vale, ética desde el inicio y transparencia. ¿Qué más? Tercero, un esfuerzo activo y continuo para prevenir los sesgos y buscar la equidad. Esto implica usar datos de entrenamiento que sean lo más diversos y representativos posible, aplicar técnicas específicas para mitigar los sesgos que se detecten, evaluar si el sistema funciona igual de bien para distintos grupos de personas, por género, por raza, etc. Y también asegurar que los propios equipos que desarrollan la IA sean diversos, porque eso aporta distintas perspectivas. Importante ese punto de la diversidad en los equipos. Fundamental. Cuarto punto clave. La seguridad y la robustez. Asegurar que los sistemas sean seguros frente a ciberataques, que tengan mecanismos para fallar de forma controlada si algo va mal, lo que llaman fail-safe, y que se prueben exhaustivamente en todo tipo de condiciones antes de desplegarlos. Aquí aplica el principio médico de primum non nocere. Primero, no hacer daño. Y finalmente, un quinto pilar sería la gobernanza interna dentro de las propias organizaciones que desarrollan o usan IA. ¿Te refieres a tener políticas internas? Exacto. Tener códigos éticos claros, quizás comités de ética que revisen los proyectos más sensibles, formar al personal en estas cuestiones, realizar evaluaciones de impacto algorítmico o ético, las llaman AIA o EIA, antes de lanzar sistemas que puedan tener un gran impacto en las personas, y tener herramientas para monitorizar cómo están funcionando esos sistemas una vez desplegados, para detectar problemas imprevistos. Y muy importante también, involucrar a las partes interesadas, a los usuarios, a los colectivos que pueden verse afectados, a expertos externos, a la sociedad civil, fomentar el diálogo. Entonces, resumiendo mucho, parece que alinear la IA con nuestros valores no es solo un problema tecnológico, sino un esfuerzo mucho más amplio, ¿no? Cultural, organizativo, social. Totalmente. Requiere un enfoque integral, desde tener principios éticos sólidos hasta implementar prácticas muy concretas en el día a día del desarrollo y uso de la IA. Y en última instancia, no olvidar que la IA, como cualquier tecnología, es un reflejo de las elecciones, los valores y a veces los sesgos de las personas que la crean y la utilizan. Es un espejo, en cierto modo. Exactamente. Gobernar éticamente la IA no es algo que se consiga con una ley o una guía y ya está. Es un proceso continuo, dinámico. Necesita vigilancia constante, adaptación, colaboración entre todos los actores, desarrolladores, empresas, gobiernos, academia, sociedad civil y sobre todo un compromiso firme y real para asegurar que esta tecnología tan potente se ponga al servicio de nuestros valores fundamentales. Valores como la justicia, el bienestar y la dignidad humana. Nos queda entonces una reflexión final, quizás un poco inquietante. Si admitimos que la complejidad de algunos algoritmos hace que su transparencia total sea, hoy por hoy, casi una quimera tecnológica, ¿cómo podemos construir una confianza pública genuina en sistemas que toman decisiones cada vez más cruciales sobre nuestras vidas? Más allá de las regulaciones, las auditorías, ¿qué nivel de opacidad, de caja negra estamos dispuestos a aceptar como sociedad, especialmente en áreas críticas como la salud, la justicia o el empleo? Es una pregunta importante, creo, para seguir dándole vueltas.